Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Hola, mi nombre es David Ramírez y quiero compartir con ustedes una reflexión más acerca de la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la carta a los Corintios, pero para comenzar con este audio ya propiamente en cuanto a la carta a los Corintios, quiero leer primero lo que dice la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Quiero hacer notar esta frase que dice que hay algunas cosas difíciles de entender, y ciertamente hay cosas que están en la Biblia, no solo que escribió el apóstol Pablo, sino a lo largo de la Biblia podemos encontrar algunas cosas que son difíciles de entender, no son tan fáciles para explicar, no son tan claras, pero debemos de tener confianza siempre que es palabra de nuestro Dios y que Él en su sabiduría y sus propósitos, su voluntad, su soberanía también las dejó escritas para nosotros, y que en algún momento podamos entenderlas y podamos aplicarlas a nuestra vida. No nos preocupemos por aquello que no entendemos, mejor ocupémonos de lo que sí entendemos y pongamos en práctica todo aquello. Pero esto lo menciono por lo que vamos a leer a continuación, que está aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, que es lo que nos toca considerar en este día, y voy a leer a partir del verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Duras palabras con las que termina este pasaje el apóstol Pablo, diciendo que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Son de esas cosas que mencionaba difíciles de entender. ¿A qué se refiere exactamente el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos entender esto? La situación era complicada, era algo delicado, sumamente delicado, pues dice que la fornicación de la que se mencionaba era de una persona que pues había tenido que ver, había tenido intimidad con la mujer de su padre. Podemos entender por esta expresión la mujer de su padre que no era literalmente su mamá, o que no era propiamente su mamá, mejor dicho, sino que era su madrastra, alguna otra mujer con la que se había casado su papá. Por eso le dice con la mujer de su padre, no menciona con su madre, que habría sido todavía algo, pues yo creo, más grave, algo más delicado. Ya de por sí esto era pues algo de consideración, algo que dice aquí, bueno, ni entre los gentiles se oyen esas cosas. Dice cómo es que en la iglesia se está dando una situación pues tan complicada. Y entonces el apóstol les dice, bueno, pero ya he juzgado, he determinado qué es lo que se tiene que hacer con esta persona. Dice, y en el nombre del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es, insisto, algo complicado, no es tan fácil de explicar, pero trataré de dar mi opinión conforme también a algunos pasajes de la Biblia, tratando de entender a qué se refiere el apóstol Pablo con esto de que esa persona sea entregada a Satanás. Y hay algunas preguntas que no encuentran respuesta, pero el resultado que se espera es claro. Dice, a fin que el espíritu sea salvo. Eso es algo que con lo que podemos quedarnos sin buscar mayor explicación, y que eso yo creo que llenaría nuestro corazón. Decir, bueno, no entiendo exactamente, no encuentro la respuesta clara, qué es lo que está haciendo, a qué se refiere con que se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Tal vez no alcanzo a entender eso, pero me quedo con lo que dice aquí, a fin que el espíritu sea salvo. El fin o la consecuencia de esa entrega a Satanás entendemos que era para bien, no era para algo malo, no era para perdición, sino más bien era para que redundara todo esto
en la salvación de su espíritu. Es algo similar esto que el apóstol menciona cuando dice que se ha entregado a Satanás, e incluso leyendo un poco más vamos a leer otros pocos versos para seguir teniendo pues fundamento y bases a lo que vamos a considerar. Dice en el verso 6: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí el apóstol deja claras dos cosas. Una es que le dice: cuando les escribí, entendemos que en una carta anterior a Primera de Corintios, que ya lo mencionamos también hace algunos audios, les dice: yo les escribí que no se junten con los idólatras y fornicarios, pero no con los idólatras, fornicarios, avaros de este mundo. Dice: pues tendremos que salir del mundo. Dice: me refería yo a aquellos que se dicen creyentes, que se dicen conocer de Dios, que dicen ser seguidores del Señor Jesucristo y siguen haciendo esas cosas. Su vida no cambia. Dice: con ellos si no te juntes, no hay una relación, porque son personas que realmente no quieren un cambio, solamente de palabra dicen conocer al Señor, pero sus obras pues demuestran otra cosa, ¿no? Y lo segundo que deja claro el apóstol Pablo es en cuanto a las personas con las que sí no deben juntarse. Estoy hablando de esos hermanos, no de los gentiles, no de las personas del mundo, sino de estos hermanos, y específicamente de este hombre que estaba cometiendo pues este pecado. Y esto encuentra también pues un pasaje similar en algo que menciona el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. El capítulo es el 18 y les voy a leer a partir del 15 y hasta el 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es algo similar lo que menciona aquí el Señor Jesús. Si esta persona no entiende, no quiere dejar el pecado, ya se habló con él, se le aconsejó, entonces es mejor no juntarse ya con él. Pero insisto, esto podemos poner algunos peros, y hermano, pero ¿por qué dice esto? ¿Qué hay del amor? Yo entiendo, insisto, hay algunas preguntas que no vamos a encontrar una respuesta clara, pero sí saber cuál es la intención de que esta persona se le aparte un poco, de que ya no tenga ese mismo trato que tenía. Lo que entendemos, insisto, es que, como dice el apóstol Pablo, a fin que el espíritu sea salvo, perfeccionar, que esta situación de cuando dice ahí que se ha entregado a Satanás, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo tratando de buscar al Señor o una respuesta en la Biblia? Lo que yo pude entender es algo similar. No quiero decir que sea una situación igual, solamente quiero poner un par de ejemplos que nos pueden dar una idea a lo que puede referirse el apóstol Pablo. Y uno de ellos, pues tenemos que ir a Job, cuando el Señor tiene esta conversación con Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un varón perfecto? Y habla muy bien el Señor de Job. Y entonces Satanás le dice: bueno, pero Job no te teme en balde, tú le has cercado, le has cuidado, le has bendecido, parafraseando un poco, pero eso es lo que la conversación más o menos contiene. Y entonces le dice: pero déjame tocarlo, déjame tocar sus bienes y verás cómo maldice tu nombre. Y entonces el Señor le dice: ok, tócalo, solamente no toques su vida, toca todo lo que él tiene, pero a él no lo toques. Esto es algo pues similar, insisto, no digo que sea igual, no digo que haya sido la misma situación a lo que se refiere el apóstol Pablo, pero encontramos eso, si pudiéramos decirlo así, el Señor le entregó a Satanás la vida de Job, o sus posesiones primero en este caso. Al decirle entregó, me refiero a le permitió tocar. Quiero que, para empezar, esa palabra de entregar
la tomemos como permitirle tocar. Eso es lo que quisiera que pudiéramos entender así, más que entregar en un sentido de es tuyo y hazle lo que quieras, te permito tocarlo, pero aún así había ciertos límites, hablando del caso de Job, y entonces el diablo toca sus bienes, sus posesiones. Después pues Job mantiene su integridad y el Señor vuelve a tener una conversación con Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y vuelve a hablar bien de él y le dice, bueno, pero el hombre daría lo que fuera por su salud, por su vida. Dice, déjame tocar su vida o su salud y entonces veremos si mantiene su integridad. Y el Señor le dice, ok, está bien, tócalo, pero no lo mates. Insisto, esto es parafraseando, pero para hacerlo un poco más entendible. Y entonces el diablo va y trata otra vez ahí con Job, lo enferma, le da una lepra, una sarna, dice la Biblia. Pero aún así Job retiene su integridad y al final Dios bendice a Job mucho más de lo que había sido bendecido antes. Entonces vemos como aquí hubo esa especie de entrega, es decir, Dios le permite tocar la vida de Job al diablo con un propósito. Y otro símil que podemos encontrar, una historia semejante, es cuando el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte y yo he orado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras le dice, sí, le permití que te zarandeara, es decir, te entregué a Satanás. Y vuelvo a decirlo, al decir te entregué, le permití tocarte, le permití que te tocara, pero tenía un propósito. Le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y es un caso semejante cuando aquí dice que fue entregado a Satanás. Yo quiero pensar que se refiere a eso, le fue permitido a Satanás tocar la vida de esta persona. ¿Para qué? Pues para que después su espíritu sea salvo. Tal vez al verse en circunstancias tan adversas, tan complicadas, sentir quizás soledad en su corazón, tristeza, angustia, eso le hiciera volver su rostro al Señor y entonces pues enmendar el camino. Y pues nosotros debemos ver entonces esta especie de disciplina, no como excluirlo de la iglesia, no como sacarlo, no como pues echarlo ya al mundo y que se pierda, sino toda disciplina debe de tener como enfoque y debe de tener como fin, o ese es el fin que se debe buscar, la restauración de la persona, que su espíritu sea salvo, aun que sea un pecado tan grave a nuestros ojos. Es decir, como humanos a veces le ponemos cierta gravedad a los pecados, pero pues una mentira, entre comillas lo digo, pequeña, así como el homicidio más terrible, pues ambos pecados llevan al infierno a las personas. No es que uno por ser aparentemente menos grave, entonces ese nos lleve a un castigo eterno, y el otro por ser grave, entonces si no, realmente cualquier pecado nos puede llevar al infierno. Vemos en el caso de Adán y Eva como un pecado, solamente un pecado que cometieron, los destituyó de la gloria de Dios, perdieron el permanecer en el huerto del Edén. En fin, conocemos la historia y cómo hasta el día de hoy ha acarreado tantas consecuencias sobre la humanidad, y fue un solo pecado. No es que después del pecado 200 el Señor se enojó y entonces dijo, ahora sí, no, un pecado es lo que trajo esa grande consecuencia sobre ellos. Ahora bien, pues quiero dejar como esta especie de pues reflexión en nuestro corazón, que cualquier disciplina a la que nosotros nos sometan, o en algún momento si alguno de nosotros tiene que someter a disciplina a alguien, si hay alguno de los que me escucha que tenga algún cargo en una iglesia donde pueda disciplinar a alguien, o si nosotros somos disciplinados por alguien, pidámosle al Señor que esa disciplina sea para restauración, para bendición, para edificación, para que nuestro espíritu sea salvo. Sabemos que Dios cuando nos disciplina dice que es para hacernos partícipes de la santidad que Él tiene. Así que pues tengamos eso en cuenta, y si es que recibimos disciplina, tomémoslo con mansedumbre, y si la aplicamos, pues por sobre todas las cosas, que esté envuelta en amor, en el amor que restaura, el amor que cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Y bien, pues para ir terminando ya con este audio, quiero hacer notar también unos versos que están aquí, de los que ya leímos, cuando dice en el verso 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto es algo similar a lo que les decía. Un solo pecado puede echar a perder pues toda nuestra vida. Un poco de levadura puede leudar toda nuestra masa. Limpiaos pues, verso 7, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esas son características que deben de estar en nuestra vida, la sinceridad y la verdad, y lo que debemos quitar de nosotros es la malicia y la maldad. Tengamos eso en cuenta. Recordemos que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa Pascua? Ya lo he mencionado, pero pues vale la pena volverlo a hacer. Pascua literalmente significa pasar por alto, es decir, como cuando uno va contando a las personas y va uno diciendo 1, 2, 3 y de repente se salta uno a una persona porque ella pertenece a otro grupo o está apartada para hacer otra actividad. A eso se refiere con saltar o pasar por alto. Nuestra Pascua se dice así del Señor Jesucristo porque recordemos la historia de cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces sacrifican un cordero, el cordero de la Pascua, para que cuando Dios enviara aquel juicio sobre Egipto, entonces el ángel que iba a ejecutar ese juicio pasara por alto o saltara las casas de los israelitas, todos aquellos que tenían la señal del cordero sacrificado, entonces no iban a padecer aquel juicio. Entendemos que nuestra Pascua, que es el Señor Jesucristo, representa lo mismo, que nosotros ya no vamos a sufrir el castigo eterno que está determinado para todos aquellos que no quieran creer en nuestro Señor Jesucristo y en su plan de amor, en el plan de salvación. Bien, mis amigos y hermanos, pues hasta aquí este audio. También se extendió un poco, pero pues creo que era necesario ahondar un poquito en este tema, que es, insisto, como les decía al principio, difícil de entender, pero espero pues que haya aportado algo, que haya sido de bendición, que haya sido claro en lo que hablé también, para que no tenga o no traiga confusión a nuestras vidas, sino que nos ayude. Cuídense mucho, nos saludamos pronto en un próximo audio. Que Dios les bendiga en todo momento, que Dios bendiga su salir y su entrar. Por mi parte, reciban un muy fuerte abrazo. En nombre de Jesús. Amén.